La palabra y así todos juntos leemos la palabra del Señor porque son tres breves versos y nos vamos a gozar y deleitarnos estudiando en ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a esperar que todos lo tengan para que todos podamos compartir la palabra del Señor y todos ser edificados por ella. Y le invito a que mantenga su Biblia abierta, porque mientras repartimos versos o citamos versos, usted lo puede anotar o lo puede buscar, para que vea de que todo lo que nosotros hacemos lo respaldamos con la Biblia, no con nuestro entendimiento o nuestra opinión, sino con lo que dice la bendita palabra del Señor. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Hemos orado para que Dios dirija nuestras palabras en esta preciosa hora y nos pueda revelar las maravillas de su palabra. Amén. Diga conmigo: gozo, oración y acción de gracias. Son los tres puntos que veremos en esta noche. Gozo, oración y acción de gracias. Son características las cuales deben caracterizar, perdón la redundancia, pero estas tres características, actitudes, prácticas, hábitos, deben verse y deben caracterizar la vida del rebaño de Dios, la vida de los miembros del cuerpo de Cristo, la vida de los que son parte de la iglesia de Cristo. Como usted ha visto, ya vamos llegando al final de esta preciosa carta. Después de hoy nada más quedan 3 sermones y concluimos la primera carta de Primera Tesalonicenses. Y si usted se acuerda, al principio nuestro anhelo era de que viéramos cuán glorioso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver qué glorioso es, comprometernos más con ella y cada día buscar servir más a Dios en su iglesia. Y esto lo hemos visto especialmente en la segunda parte del capítulo 5, desde el verso 12 del capítulo 5 hemos visto, si usted se acuerda de los últimos 2 sermones, y si no, no hay problema, se lo decimos, el crecimiento espiritual de un rebaño sano. O el crecimiento espiritual de la iglesia sanamente. Como usted lo anotó, como usted se lo acuerda, hemos visto cómo la iglesia debe crecer y cómo podemos nosotros crecer sanamente. Porque como hemos visto durante todo el transcurso de la carta, y vimos especialmente al principio, la cantidad en números no siempre significa algo bueno. Que la iglesia esté llena de personas no siempre es lo bueno. Entonces lo esencial, es bueno que la iglesia esté llena, pero nos lleva a preguntarnos una pregunta a la cual deseo que respondamos en esta noche. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Como ustedes saben, la iglesia en Tesalónica era de esas iglesias únicas de las cuales Pablo no tuvo que exhortarles gravemente acerca de algo. Como ustedes se recordan en Gálatas, Pablo tuvo que amonestar y corregir problemas doctrinales de los hermanos en Galacia acerca de la salvación, acerca de la fe en Jesucristo. Pero aquí en Tesalónica no fue así. Tampoco Pablo tuvo que abordar temas de conducta o temas de moral, como lo va a hacer en Primera de Corintios, que veremos en un futuro próximo, Pero en esta iglesia, Pablo más bien dice que da gracias a Dios por ellos, porque él ha visto el trabajo de su fe, ha visto la obra de su amor y la constancia de su esperanza. Él da gracias a Dios por ello. Incluso en el capítulo 2 vimos que él dijo: ustedes son nuestra gloria ante Cristo. Así que nos lleva a preguntar cuál entonces es el propósito de la iglesia. Hoy en día muchos tienen muchas respuestas para esta pregunta. Algunos dicen que el propósito primordial de la iglesia es el evangelismo. Porque Cristo dijo ciertamente en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que creen que el propósito primordial de la iglesia es evangelizar, miran a la iglesia como un ejército espiritual listo para conquistar el mundo norte, sur, este y oeste. Pero ese es el
propósito primordial. Otros piensan que el propósito primordial de la iglesia es ayudar a los necesitados, a ayudar en servicios a nuestras comunidades, a los que no tienen. Porque ciertamente también Cristo dijo en Mateo 25, a las ovejas que Él pone a su derecha, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando me vieron sin vestido me cubrieron. Pero ese es el primordial función o el propósito de la iglesia. Otros ven la iglesia como un lugar seguro donde nos podemos proteger de este mundo, de su maldad, de su pecado y de sus ataques. Bueno, ciertamente en ninguna manera, no me vaya a entender que estoy menospreciando estas tres cualidades. Ciertamente la iglesia debe evangelizar, debe ayudar y también debe cuidar a los suyos. Pero el propósito principal de la iglesia va más allá que evangelizar, va más allá que ayudar y va más allá que cuidar a los suyos. El propósito primario de la iglesia es darle gloria a Dios. ¿Pero cómo? Que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente en el conocimiento de Dios y así alcanzar una semejanza en su carácter al carácter de Jesucristo. Ese es el propósito principal de la iglesia, que cada uno crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 12. Cuando Pablo aclara que Dios estableció, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Va más allá que evangelizar, va más allá que ayudar, va más allá que proteger o abrazar a los suyos. Debemos asegurarnos que vayamos creciendo en nuestra fe y que nuestra fe se vaya perfeccionando, que vayamos madurando espiritualmente y que toda la iglesia vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso que va más allá de evangelizar o ayudar, porque hay muchos grupos humanitarios que hacen lo mismo, que todos están unidos con la misma causa y todos quieren ayudar y pelean por lo suyo. Bueno, nosotros lo hacemos porque reconocemos que tenemos la verdad en Jesucristo y crecemos en el conocimiento de nuestro Dios. Jesucristo también abordó lo mismo que en Juan capítulo 17, 3, donde Él dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual Él había enviado. Así que hemos visto que el propósito de la iglesia es que crezcamos en el conocimiento de Dios y que conozcamos cada día, que maduremos espiritualmente cada día en el conocimiento de nuestro Dios. Y así será efectivo entonces nuestro evangelismo, nuestra ayuda, y podemos mostrar el carácter de Cristo efectivamente. Va más allá hemos aprendido, y meditando en lo que hemos aprendido, ¿verdad? En cierta ocasión dijeron que nuestra vida gira al contorno de la iglesia, ¿no? Y eso es maravilloso, porque reconocemos que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día las personas no valoran la iglesia. Van cuando es que me queda el espacio. La iglesia está como atrás, es como, sí, es parte de mi vida, pero para los hijos de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo es todo. Y es lo que Pablo nos enseña. Usted ve, hemos visto desde el verso 12 que Pablo nos demuestra cómo los hermanos se deben tratar entre líderes y las ovejas. Y vimos que los líderes han sido puestos por Dios, los líderes y los pastores, para trabajar entre los hermanos, amonestando, instruyendo y enseñando la palabra del Señor. Y en respuesta a esa enseñanza, instrucción y amonestación, entonces los hermanos deben estimar a sus pastores, respetarlos y poner en obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si ven que los pastores no están como un tirano, se dice, como un tirano que está ahí controlando su vida, cada aspecto de su... No, ese no es el rol del pastor. El rol del pastor es estudiar y aprender la palabra. Y no estoy diciendo lo que el pastor debe hacer, pero él nos ha dado ejemplos, ¿verdad? Pero el rol del pastor, porque hay muchos pastores que pretenden controlar la vida de las ovejas
y las tienen sofocadas diciéndoles qué pueden hacer en su casa y qué no. Bueno, no, amado hermano, la palabra de Dios le debe decir a usted qué es lo que usted puede hacer y no. En cierta ocasión le preguntaron al pastor MacArthur hasta dónde llega la autoridad del pastor, y el pastor con la sabiduría de la escritura dijo, ninguna. El pastor no tiene ninguna. Fuera del contexto bíblico, el pastor no tiene ninguna autoridad. Y es lo que Pablo nos demuestra. Los pastores y líderes están puestos para instruir, enseñar y amonestar. Y nosotros los oyentes recibir esa palabra, estimar a nuestros líderes y orar por ellos. Y el domingo pasado vimos que entonces llevamos esa enseñanza y entonces nos amonestamos unos a otros cuando vemos que uno de nuestros hermanos está en el error. Cuando uno de nuestros hermanos está desanimado, pues lo alentamos. Cuando vemos que está con poca fuerza, pues lo más fuerte le venimos y le damos fuerza. Y tenemos paciencia los unos con los otros, soportándonos, como dice en otra área también el apóstol Pablo. Y me llama la atención porque haciendo estas cosas nosotros reflejamos el carácter de Cristo y reflejamos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Así como Cristo en obediencia al Padre se sometió al plan de Dios y vino a esta tierra, se humilló y murió en la cruz en obediencia al Padre, igualmente nosotros cuando nos sometemos a unos a otros y nos servimos unos a otros, mostramos esa misma obediencia, mostramos esa misma sumisión, que estamos dispuestos a servir a los demás hermanos, así como Cristo nos sirvió a nosotros. Así que ahora vemos no las responsabilidades, vimos las responsabilidades entre nosotros, ¿no? Líderes respeten a sus ovejas, las ovejas respeten a sus líderes, ovejas respeten a otras ovejas. Bueno, hoy veremos en estos primeros 3 versos y también mañana los deberes ahora que nosotros tenemos ante Dios, nuestras responsabilidades ahora como miembros del cuerpo de Cristo y de la iglesia de nuestro Señor. Y estas responsabilidades, por eso el tema de esta noche, perdón que no le dije al principio, son deberes espirituales de un rebaño sano. Deberes espirituales de un rebaño sano, es lo que veremos creo que hoy, el día de mañana. Porque usted verá que ¿cuáles son los 3 temas que le dije que íbamos a ver? Gozo, oración y acción de gracia. Y estas son cosas que la iglesia debe practicar tanto como individuos. Cada uno de nosotros en nuestra vida individual debe vivir una vida llena de gozo, debe vivir una vida en oración y debe vivir una vida en acción de gracias. Pero tanto como también como individuos, como también congregación, debemos asegurarnos que nuestros servicios reflejen también esas 3 cualidades. Qué hermoso es que hayamos cantado con gozo en esta noche, ¿no? Porque algo que debe predominar en nuestros servicios es hacer todo con alegría y de corazón y con gozo ante nuestro Dios. No puede faltar la oración. No hacemos las cosas por nosotros mismos. Por eso oramos ante cada tiempo, porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y todo en la casa del Señor debe ser en acción de gracias, en agradecimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Si ven cómo estas cualidades se deben ver tanto en nuestra vida individual como también en la vida de la congregación. Y mañana veremos que no debemos apagar la obra del Espíritu en nuestra vida, ni menospreciar la palabra de Dios, y debemos abstenernos de todo mal, tanto en nuestra vida personal como también a nivel congregacional. Pero eso, el pastor, pues primeramente Dios nos dará eso mañana, ¿no? Así que veamos estas 3 cualidades, estos 3 deberes que nosotros como ovejas del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo debemos practicar. Primero dice Pablo en el verso 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y esto pareciera como algo imposible de cumplir, pareciera como algo ilógico, algo como que quizás Pablo no estaba pensando muy bien. ¿Por qué decir siempre estar gozoso? ¿No? Porque lo primero que nos viene a nosotros a la mente es ¿cómo voy a estar gozoso en todo tiempo? Si no todo el tiempo soy feliz. Porque ¿cómo voy a estar feliz cuando he perdido un ser querido? O cuando pasa algo que no es agradable a mi vida, o cuando X situación que no es agradable. ¿Cómo puedo mantener el gozo? Bueno, debemos entender la diferencia entre el gozo espiritual del cristiano y la alegría pasajera de este mundo. El mundo se alegra, el mundo se pone feliz
pero es una respuesta emocional a una circunstancia, ¿no? Cuando algo bueno pasa, entonces el mundo se pone feliz. Cuando tiene mucho dinero, el mundo experimenta felicidad. Cuando tiene abundancia, experimenta felicidad. Pero luego cuando viene escasez, enfermedad, cuando viene pérdida, cuando quizás ya no hay mucho, entonces el mundo pierde esa felicidad pasajera. Y por eso es una felicidad pasajera. Pero el gozo de nosotros, el gozo de los cristianos, el gozo de los hijos de Dios, no proviene de ninguna emoción, no proviene del ser humano, sino que es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. El gozo del cristiano es un gozo íntimo en nuestro corazón, una alegría que sobrepasa la simple emoción de felicidad que experimentamos como seres humanos. Va más allá, y por eso es que como es una obra del Espíritu Santo, ¿se recuerdan el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es la segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo? Primero es amor, luego sigue Nosotros no podemos producir este gozo. No podemos ir a conseguirlo. No podemos ir a ver a dónde lo encontramos. El Espíritu Santo lo obra en cada creyente que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entra, lo sella, lo regenera, lo bautiza y comienza a producir el fruto de Él en cada una de nuestras vidas. Y en los hermanos de Tesalónica hemos visto el fruto del amor. Y también Pablo ahora les dice, pues, lo consiguiente es que también tengan gozo. Y este gozo, como hemos dicho, va más allá que simplemente alegría pasajera como en el mundo. Por eso es que Pablo no está ignorando que pasemos por pruebas o persecución o dificultad. Si ponemos el verso en contexto a toda la carta, recuerde que los hermanos de Tesalónica, están siendo perseguidos. Están padeciendo persecución y maltrato de sus mismos hermanos porque profesan a Cristo. Bueno, Pablo dice, la respuesta es: están siempre gozosos. No permitan que eso apague su gozo. Si lo ponemos en el contexto del pasaje desde el verso 12, si usted se acuerda cómo el mensaje de nuestro hermano el domingo terminó, mirá que ninguno paga otro mal por mal, si no practique antes seguir siempre lo bueno uno para con otros. ¿Sí ven lo que dice Pablo? El mal, la persecución, el daño puede venir tanto de afuera como de adentro. Pero en ambas ocasiones, dice Pablo, estad siempre gozosos. Y Pablo es un hombre que entiende esto, porque si usted ha leído la carta de Filipenses, en el capítulo 4, verso 4, ¿qué les dice Pablo? Regocijaos, os digo una vez más, regocijados siempre. Y Pablo no está en la playa escribiendo esa carta. Pablo no está en la hamaca con un mango, con chile, escribiendo esa carta. Él está en la cárcel. Y aún en la cárcel, el gozo del Señor que está en él le permite escribir a los filipenses: oh, les digo, regocijados en el Señor. Otra vez les digo, regocijados siempre. El gozo del cristiano, amado hermano, proviene de Dios. Y va más allá que una emoción, porque la emoción se acaba. La emoción se puede perder, se puede confundir, pero la obra del Espíritu Santo es una certeza que cada uno de nosotros debemos tener en el corazón. El gozo del cristiano nace desde la certeza que él tiene de quién es Dios, lo que Dios ha hecho por él y lo que Dios hará por él. En eso se basa nuestro gozo, amado hermano. Por eso es que nuestro corazón se alegra todos los días, cada día se alegra, y nada de lo que este mundo puede hacer, nada de lo que este mundo nos amenace con que va a hacer, nos puede hacer dejar o perder este gozo que tenemos del Señor. El salmista dice en el Salmo 16, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El salmista también dice que los justos se alegrarán ante Dios, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Entonces, ¿cómo es que encontramos gozo en Dios? ¿Cómo es que encontramos este gozo? Yo quiero obtener este gozo. ¿Qué significa pues tener este gozo que Pablo dice? Bueno, amado hermano, este gozo, como hemos dicho, es fruto del Espíritu Santo y se fortalece en quién Dios es. Por ende debemos cada día conocer quién Dios es. Porque cuando conocemos quién Dios es, nos regocijaremos cada día en ver sus atributos, sus perfecciones a favor de cada uno de nosotros. Solo para nombrar algunos,
Nuestro gozo se fortalece primeramente en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Al principio de la carta, Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 1, verso 4, si no me equivoco, que él daba gracias a Dios por su elección de parte de Dios. Amados hermanos, estábamos perdidos en delitos y pecados. Y sin nosotros merecerlo, sin hacer nada, Dios nos eligió para disfrutar de esta salvación. Y así como produjo gozo en los tesalonicenses, también en cada uno de nosotros debe producir gozo en cada uno de nosotros el saber de que yo iba para perdición eterna, pero Dios entró en mi vida, Dios entró en mi historia y me abrió los ojos, me dio vida. Y como decía nuestra hermana recitando Romanos 8, el que no escatimó en su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas en Él? Así que no importa lo que este mundo nos haga o nos quiera hacer, si ya Dios, hizo lo más importante por mí, mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz de Calvario. Amado hermano, ¿qué nos puede dar el mundo que nos produzca más gozo que Cristo? ¿Qué nos puede dar el mundo que nos produzca más gozo que la obra redentora de Cristo en la cruz? Absolutamente nada. Para nuestro estado espiritual, absolutamente nada. Sí, el mundo nos puede dar mansiones, dinero y cuantas cosas, pero ante Dios esas cosas no me ayudan. Pero a la luz del Evangelio encontramos todo lo que nuestras almas perdidas, pecaminosas, necesitan. Sangre expiatoria que lavó nuestros pecados. Una justicia tan pura, amado hermano, que cuando Dios la mira con su ojo divino, no hay ninguna imperfección. Y esta justicia perfecta de Cristo ha sido imputada sobre mi vida, para que cuando Dios me mire, no mire mi pecado, no mire mi maldad, sino que Él mira el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amado hermano, eso me fortalece, eso me anima. El Espíritu Santo me llena de gozo a seguir cada día adelante por la obra de Dios, por medio de Cristo a favor nuestro. Amado hermano, ¿qué nos puede dar el mundo que produzca más gozo que Cristo? Un poder transformador que el mundo no puede producir. Solamente el Espíritu Santo regenera y nos hace nuevas criaturas, de modo de que todo lo viejo ha pasado, ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Tenemos un maestro que nos instruya por medio de su palabra. En Cristo tenemos un amigo que nos consuela en nuestros momentos de necesidad. O tenemos un sumo sacerdote que, como escuchábamos el jueves, Él intercede ante el Padre cada día a favor suyo y a favor mía. Y tenemos el pastor de pastores. El pastor sabio, fiel, amoroso, que nos guía por medio del sombra de valle de muerte hacia pastos verdes a descansar. Por eso es que Pedro le escribe en su carta, le escribe a todos sus lectores, en el capítulo 1, verso 6, donde él les dice, pues es necesario que su fe sea aprobada en el fuego, así como el oro. Pero que su fe, al ser procesada por medio del fuego, salga en gloria y alabanza para Jesucristo. Y en el verso 8 él dice, a quien sin haberle visto, hablando de Jesucristo, a quien sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amado hermano, este gozo nace desde quién Dios es, lo que Él ha hecho y lo que Él hará por cada uno de nosotros. Como vimos en el capítulo anterior, nosotros vivimos con la esperanza de que Cristo, cuando Cristo venga, gozaremos con Él. Y si muramos, ¿verdad? Si morimos, gracias. Si morimos, pues tenemos garantía que resucitaremos una vez más a estar con nuestro Dios. ¿Sí ven que nuestro gozo, amado hermano, nace y se fortalece en quien Dios es, lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo por cada uno de nosotros? Y eso incluye, amado hermano, también las cosas no tan agradables. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos. Yo reconozco, es como que Pablo le diga a los hermanos de Tesalónica, yo reconozco que quizás lo que están pasando ahorita no es agradable, no es favorable, pero no dejen que eso apague su gozo, porque su gozo se encuentra en mí, no en el mundo. Y por último, debemos gozar, nuestro gozo se fortalece en la providencia de Dios.
Es precioso hablar de que Dios es soberano, ¿no? Y Dios es soberano y lleva todo en control. Ese es mi Dios, lleva todo en control. Pero no nos olvidemos de su providencia. De que a pesar de que Él es soberano y lleva todo en control, mientras Él lleva todo en control, Él nos cuida también en medio de cada una de esas cosas. Él no nos deja solo, Él no es un rey distante que está gobernando toda la creación. Él sí es el rey distante que está gobernando toda la creación, pero a la vez nos trata, como dice el salmista, como una oveja de su mano y nos va cuidando cada día de nuestra vida. Y es lo que decía Habacuc, ¿no? Habacuc entendió esto, él conoció que Dios lo cuidaba y por eso en el capítulo 3 él dijo, aunque la higuera no florezca, ¿no? Aunque la vid no dé su fruta, aunque se me vayan todas las ovejas y las vacas. Él dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová, Él es mi fortaleza, dice Habacuc, el cual me pone firme. Y el salmista en el capítulo 55, verso 22, él dice, echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, madre hermano. Nuestro gozo nace y se fortalece en quién Dios es, lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y por ende, amado hermano, ninguna circunstancia que pasemos por este mundo puede apagar nuestro gozo. Cristo, un verso que hemos repetido bastante, yo he repetido bastante, perdón. Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, qué bien, Jehová venció al mundo, Jesús, perdón, venció al mundo. Pero Juan más adelante en su epístola, él nos aclara, esta es la fe que ha vencido al mundo. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo, al Hijo de Dios, amado hermano, el mundo ya no nos puede hacer nada porque no somos de este mundo, somos de Jesucristo. Y ese conocimiento debe fortalecer nuestra vida como ovejas de Dios. Y cada día nosotros debemos vivir vidas alegres. No estoy diciendo, qué bueno, se me quedó el carro. No va a agarrar a risas porque se dañó el carro, porque se le enfermó el hijo, porque, no sé, tantas situaciones diversas. No me quiero meter en detalles. Pero lo que sí nos debe mantener gozosos, aún en medio de la tristeza. Los que han experimentado el gozo me entienden lo que quiero decir. En medio de tristezas y aflicciones mantenemos un gozo inexplicable en nuestro corazón porque reconocemos que el Dios del universo sigue a mi favor y Él sigue cuidando sobre mi vida. Por eso que Pablo decía, ¿verdad? que él tenía por cierto que las aflicciones que nosotros pasamos hoy en día no se comparan con el peso de gloria que nos espera en aquel día que Cristo venga. ¿No? Por eso que a los Corintios él les dijo en la segunda carta, capítulo 6, estamos entristecidos. ¿Cómo entristecidos? Dice Pablo, pero siempre gozosos. Como pobres, dice Pablo, pero enriqueciendo a muchos. Pablo entendía muy bien que él pasó lo que pasó, pero él mantenía el gozo en el Señor, porque el gozo del Señor lo fortalecía. Él no tenía nada, pero él enriquecía a muchos y lo que él escribió hasta el día de hoy nos sigue enriqueciendo. Como no tienen nada, dice Pablo, pero poseyéndolo todo. No olvidemos las palabras de Cristo en el sermón del monte, perdón. Él dice, bienaventurados sois cuando os persiguen a causa de mi nombre. Cuando os ultrajan, hablan mentira de ustedes, le hacen la vida de cuadritos. Sí, usted pensaría que Jesús les diría, buscan dónde esconderse, busquen cómo defenderse. No, Cristo dice cuando os ultrajen, cuando os persigan, cuando hablen mentira de vosotros, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en el cielo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, mi hermano. Y eso se refleja. Tanto en nuestra vida como individual y también como en nuestra vida congregacional, ¿no? Como decíamos al principio, que cuando nos reunimos a este lugar, a pesar de las diversas dificultades que estemos pasando, pero cuando nos reunimos en este lugar, nuestros cultos deben ser realizados con alegría y con gozo en el Señor. Porque a pesar de lo que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios. Y en Él es que se fortalece este gozo. Así que estemos siempre gozosos. Pero Pablo luego sigue y dice, orad sin cesar. No le voy a decir que levánteme la mano a los que le encanta la oración, como hace nuestro pastor, ¿verdad? Porque todos reconocemos y todos sabemos ya, como les decía, este es un mensaje práctico, todos entendemos
todos entendemos que es un deber de cada cristiano practicar la oración. Si estamos todos claros en ese punto, ¿no? Pero Pablo aquí dice orad sin cesar. Vemos un poco más qué es la oración. Como dijimos, este gozo, el gozo del Señor, no lo puede producir usted, ni lo puede conseguir, ni lo puede obtener por sus propios medios. Es una obra del Espíritu Santo. Por ende debemos de vivir en dependencia del Espíritu Santo, siempre dependiendo de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces podemos vivir una vida de dependencia en Dios, de dependencia del Espíritu Santo? Bueno, manteniendo una comunión diaria, constante con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la oración. Y por eso Pablo dice, orad sin cesar. O sea, orad en todo tiempo, orad constantemente. Ahora Pablo no nos está mandando a pasar 20 horas de las 24 horas del día inclinado, arrodillado. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo se está enfocando en esta orad sin cesar, como les decía, es mantener la comunión con Dios constantemente. En ningún momento de nuestra vida o de nuestro día cortar la comunión con Dios, ¿no? Orar sin cesar. Muchos piensan que es, bueno, sí, tenemos que entonces parar, tenemos que tirarnos al suelo 8 horas al día, lo cual si usted lo quiere hacer, maravilloso. Pero no todos tienen ese lujo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantengo la oración con Dios? Bueno, más allá que la acción de labios o de arrodillarme, es que mi corazón tengo una actitud reverente y de adoración a cada momento del día con mi Dios. Mantengo yo la comunión con Dios todo el tiempo. Y esto lo vemos, si queremos un ejemplo. Ustedes se acuerdan que de Noé y de Enoc, la Biblia dice que ellos caminaron con Dios. Bueno, ellos vivieron una vida de comunión constante con Dios. Y cada uno de nosotros, amado hermano, debemos practicar una comunión constante con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. La oración del creyente no es como lo hacen los de otras religiones, ¿no? Los de otras religiones, ellos cuando se encuentran en un momento adverso, en un momento de necesidad, dicen, Ave María purísima, que no sé qué. La oración, el cristiano no ora de esa manera. Tampoco el cristiano ora para conseguir el favor divino que lo ayude. No. Los tesalonicenses, si ustedes se recuerdan, ellos eran idólatras antes. Y los idólatras así oran a sus ídolos, ¿no? Solamente cuando necesitan algo, solamente cuando están en aprieto y buscan manipular el favor de su Dios a su favor. Pues nosotros no oramos de esa manera ante nuestro Dios. Nosotros no solamente buscamos a Dios cuando estamos necesitados o cuando estamos en aprieto. Tampoco oramos a Dios para buscar manipular su mano a nuestro favor. Oramos a Dios porque reconocemos, yo me mantengo en comunicación con Dios todo el día porque reconozco que yo dependo de Él para poder vivir una vida que le agrade a Él. Todo el día. Y esto, amado hermano, nos debe de llenar de alegría. Los musulmanes hoy comienzan la culminación del Ramadán, si no me equivoco. 30 días donde ellos ayunan desde que el sol se levanta hasta que el sol se oscurece. Ellos no comen ni beben nada. Porque ellos creen que en estos 30 días su Dios, se acerca más para escucharlos. Leía que muchos enseñan de que en este tiempo las puertas del paraíso están abiertas y las puertas del Hades están cerradas. Por ende ellos se afligen para poder recibir bendición de Dios. Amado hermano, nuestro Dios no solamente está disponible 30 días del mes. Nuestro Dios está disponible para nosotros todos los días, 24/7, todos los días, a cada instante. Usted puede clamar a su Dios en cualquier momento que usted esté, en cualquier lugar. Usted tiene acceso de comunicación con nuestro Dios. Y por eso Pablo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Por eso en el capítulo 12 de Romanos, Pablo le dice lo mismo que escribe a los tesalonicenses, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Cuando reconocemos que somos débiles, que yo no puedo, que ante mi problema yo no puedo hacer absolutamente nada, ni soy nada, no tengo las fuerzas, por eso debo ir a Dios en oración. Y es maravilloso, ¿no? Porque nuestra matemática humana
Usted agarra un número grande, pero si lo multiplica por 0, ¿cuánto equivale? 0. Pero Dios hace al revés, ¿no? Cuando venimos ante Él sin nada, sin fuerzas, sin elogios a nosotros mismos, sin golpearnos el pecho. Entonces dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Por eso, amado hermano, debemos practicar siempre esta de orar sin cesar, mantener la comunión siempre con nuestro Dios. Quizás usted mientras trabaja, usted no puede arrodillarse, no puede parar, pero en su mente usted puede hacer lo que hace el bienaventurado del Salmo 1, meditar en la palabra del Señor, hablar con su Dios y pedirle ayuda a Dios por medio de la oración. Pablo, vemos que él, incluso aquí en la carta, ha pedido le ha dicho a los tesalonicenses: siempre hemos estado orando por ustedes. Y les pido que ustedes también oren por mí. Así valoraba la oración Pablo. Y hay momentos donde sí debemos, con esto no me malentienda, antes de que me meta en problema. No estoy diciendo que es malo que usted, no, es necesario que usted aparte su tiempo, aparte, a solas, con Dios, y ore. No, en ningún momento estoy diciendo que no se arrodille para orar, no, es importante. Pero no solamente en esos minutos donde estamos arrodillados nos comunicamos con Dios, no, en todo momento nosotros tenemos comunión abierta con nuestro Dios. Y por eso a los filipenses en el capítulo 4 Pablo le dice: regocijaos, siempre regocijaos, pero 2 versos más adelante les dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos da ejemplo de oración. Jesucristo fue un hombre de oración. Él oraba de una manera tan extraordinaria y tan diferente a los fariseos, que sus mismos discípulos les decían: Jesús, enséñanos a orar. Y nos dejó la oración más perfecta, la oración modelo, el Padre Nuestro. Escuchábamos el sábado pasado que antes de escoger sus 12 discípulos, Cristo oró. Cristo, si usted lee los evangelios, usted va a ver que Cristo se levantó de mañana para orar, en las noches se apartaba para orar, antes de ir a la cruz, Él fue al Padre en oración. Estando en la cruz, Él exclama al Padre en oración. O sea, amado hermano, tenemos ejemplo para recurrir a la oración siempre. Siempre, si necesitamos de nuestro Padre, pues Él está disponible. Y por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Él. Orad sin cesar. Esto, amado hermano, debe ser un deleite para cada uno de nosotros. Para mantener mi gozo, yo debo mantener mi comunión con mi Padre. Para estar firme en la fe, yo dependo de mi Dios. Para poder amar como lo hacen los tesalonicenses, para poder vivir una vida que refleja a Cristo, yo necesito a Cristo. Y por eso recurro a Él en oración. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la... Amado hermano, este trono de la gracia a la cual nos podemos acercar, para nosotros antes era un trono de la ira que iba a caer sobre nosotros. Antes, o fuera de Cristo, el verso quizás puede decir: acérquense sin confianza al trono de ira para que alcancen juicio. Pero para nosotros no, para nosotros acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir, alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, no descuidemos, no menospreciemos este privilegio que tenemos de estar en constante comunión con nuestro Dios. Y por último, dice Pablo, les dije que iba a ser breve. No ha sido tan breve, ¿verdad? Por último, debemos estar siempre gozosos, debemos orar sin cesar. Y amados hermanos, por último, debemos vivir agradecidos. Debemos vivir agradecidos. Mira lo que dice el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, no hay creyentes ¿cómo se dice? Mal agradecidos, iba a decir yo. ¿Sí? ¿Es la palabra correcta? No hay creyentes mal agradecidos. No, esa es una actitud de los impíos. Romanos 1:21, ¿no? Viendo todas las cosas buenas que Dios ha hecho y lo que Dios no le agrada, aún así ellos escogen irse tras esos pecados. Bueno, esa es la actitud de los impíos, pero los hijos de Dios viven en constante gratitud, agradecimiento para con Dios. Y es lo que dice Pablo: dad gracias en todo. Ojo que Pablo no dice dad gracias por todo.
Hay cosas donde no vamos a decir gracias, ¿no? No sé, si usted se queda varado a mitad de la calle y tiene una cita muy importante, usted va a decir gracias Dios. Usted lo que va a decir gloria a Dios porque Él sabe lo que hace. Y es lo que Pablo está diciendo. Demos gracias a Dios en todo. En lo bueno. Ahí nosotros somos buenos, ¿no? En lo bueno, cuando no nos falta nada, cuando todo va conforme a nuestro plan que habíamos hecho y punto por punto y todo sale, ¡ay, Dios es bueno! Para siempre es su misericordia. Pero cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas no van conforme a nuestro plan, pero sí al plan de Dios, igualmente dice Pablo, da gracias a Dios, gloria a Dios, porque para siempre es su misericordia. Aún en esos momentos cuando para lo que nosotros pareciera que no salió como yo esperaba, dice Pablo, den gracias a Dios. Si alabamos y glorificamos a Dios cuando todas las cosas salen bien, mucho más cuando no salen de acuerdo a nuestro plan. Y igualmente lo que escuchábamos en Romanos hace unos minutos de nuestra hermana, en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Hacen conformados a la imagen de Jesucristo. Por ende reconocemos de que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son para nuestro bien, para moldearnos, para formarnos a la imagen de Jesucristo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así que debemos dar siempre gracias a Dios por todo lo que Él permite, lo bueno y lo malo. Porque reconocemos que Él lleva el control. Y que todo lo que Él permite en nuestra vida, quizás no es lo que nosotros esperábamos o lo que habíamos planeado, pero sí es lo que va de acuerdo a su perfecta voluntad. Y esto es precisamente lo que Pablo dice, den gracias a Dios en todo. Mantengan sus ojos en Cristo, mantengan sus ojos en Dios, den gracias a Dios en todo. Para nosotros los creyentes, algo que quizás no nos guste mucho, es que pues las pruebas, las aflicciones, esos momentos desagradables son los que Dios usa para desarrollarnos espiritualmente. Pablo en 2 Corintios capítulo 12, él dice que él fue al cielo. Y él no sabe si en el cuerpo o por visión, pero él fue al cielo. Pero dice que cuando regresa, cuando ya vuelve en sí, para que no se exaltara de una manera desmedida, dice Pablo, se le fue dado un aguijón que lo abofetara. Y yo pensando, dije yo, Pablo era un hombre sabio. ¿No creen que después de la primera bofetada Pablo hubiera entendido? Por eso es que él dice, en 3 veces yo le pedí a Cristo, a Dios, quítame este aguijón. Y Dios me dijo, no. Bástate en mi gracia, porque Dios conocía que ese aguijón iba a seguir desarrollando en Pablo el ministerio que Dios, para el cual Dios lo había llamado. Y amado hermano, nosotros somos buenos yo soy bueno para darle gracias a Dios por todas las rosas que Él me tira en mi vida. Pero recordemos que las espinas que Él permite que vengan a nuestra vida, también son para nuestro desarrollo. También son para que su perfecta voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, se desarrolle en nuestra vida. Quizás no es lo que esperábamos, quizás no es lo que yo soñaba, quizás no es como yo miraba mi vida hace unos años, pero sepa que la perfecta voluntad de Dios está siendo llevada a cabo en su vida. Y Cristo está obrando su perfecta voluntad en su vida. Y cuando reconocemos eso, que Dios soberanamente está obrando todo para nuestro bien. Sí. Todo lo que pasa en nuestra vida, amados hermanos, no pasa sin el consentimiento de Dios, sin el conocimiento de Dios y sin el cuidado de Dios. Job entendió esto porque él dijo, cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios, él dijo, ¿acaso vamos a solo recibir el bien de Dios y no el mal? Y Dios le dijo a Satanás, pruébalo, pero no toque su alma. Y así igualmente en nuestra vida, amado hermano, nada de lo que pasa en nuestra vida pasa sin el conocimiento de Dios, sin su consentimiento y sin su cuidado. Porque todo obra para su perfecta voluntad. Para que todo obre para gloria de su nombre. Y eso no siempre será agradable para nosotros. Pero cuando ponemos los ojos en Cristo, reconoceremos que nuestra vida va más allá que agradarnos a nosotros mismos. Y vivimos para agradar a nuestro Dios.
para honra y gloria de nuestro Dios. Santiago dice en su capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales. Y todas estas circunstancias, mis hermanos, por más malas o oscuras que sean, recuerden, no nos pueden impedir que sigamos siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Lo escuchábamos en el tiempo de los versos, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, espada, persecución, peligro, desnudez. No, ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Porque estamos en Cristo Jesús. Por eso ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni la potestad, ni los principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Más bien se cumple lo que Pablo dijo en 2 Corintios 2:14, que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y esta, amado hermano, esta acción de gracia, actitud de gracia debe caracterizar a la iglesia siempre. Cuando nos reunimos, amados hermanos, siempre debemos hacer todo en acción de gracias, en agradecimiento a nuestro Dios. Lo que Pablo le dijo a los colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Da gracias a Dios en todo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si ven que la voluntad de Dios para nosotros, estemos siempre gozosos, oremos sin cesar y demos gracias en todo. No es como hoy en día que la voluntad de Dios es que usted sea rico, saludable, próspero y que no le falta nada. No, la voluntad de Dios es que cada día nosotros seamos formados, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que nosotros conozcamos la vida eterna, que conozcamos a Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya de allí, como Él mismo nos enseñó en Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán. Pero lo primero, conocer cada día a nuestro Padre. Amado hermano, si practicamos una vida de oración, si conocemos a Dios, cada día hallaremos una razón para darle gracias a Dios. Y eso nos llevará siempre a orar a nuestro Dios. Y eso nos llevará a siempre estar gozosos. Pero cuando tenemos una perspectiva pesimista y que todo está en mi contra, pues no hallamos nada por el cual dar gracias. No buscamos darle gracias a Dios y por ende perdemos el gozo. Pero mantengamos, amado hermano, estas tres cualidades mantengámoslas en nuestra vida diaria, en nuestra vida congregacional. Mantengamos el gozo en nuestro Dios. Oremos sin cesar, demos gracias a Dios por todo, porque Él va obrando todo conforme a su voluntad. Nosotros todos conocemos el proceso de la iglesia, cómo la iglesia ha venido por momentos muy altos y momentos muy bajos, según nosotros. Pero Dios lleva todo en su perfecto control. Por tanto, si estamos pasando por situaciones adversas, si todavía hay preguntas sin responder, cuando nuestra fe quiere desfallecer, cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, cuando ya creemos que no podemos más, cuando pensamos que nos vamos a rendir, en esos momentos recordemos, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias te damos a ti, Dios,